eres tan bueno para nosotros. Gracias, Señor. Sí, Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Oh, sí, Señor. Has sido tan bueno. Qué bueno has sido para nosotros, Señor. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, sí, Señor. Para encontrarme a mí. Pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. Sombra que no alumbres, Monte que no escales, para encontrarme a mí. pared que no derrumbes, Mentira que no rompas, para encontrarme a mí. sombra que no alumbres. Monte que Sí, no Señor. escales, para encontrarme a mí. Pared que no derrumbes, Mentira que no rompas, para encontrarme a mí. Sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. Pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. sí, Señor. Amor sin condición. Las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sí, Señor. Tú eres capaz, Señor, de hacerlo todo para rescatarnos, oh Dios.
¿Qué no harás por cualquiera de nosotros que se desvíe un poco del camino, verdad? Gracias, Señor, porque tú lo dejas todo, Señor, por esa oveja descarriada. Cántalo con nosotros. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales, ¿verdad? El Señor es así. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. que no derrumbes, Mentira que no rompas para encontrarme a mí. Sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. Ven que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. Vuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me Envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sí, sí. Aleluya, Señor. la tierra con el Sí, sí. poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias, oh Jesús. Caerá el enemigo y a la oscuridad Sí, Señor. huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Veo señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te Sí, entrego. Señor. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su Amén. palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Sí, Señor. Si vivo soy, no sé el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, No sé el final. mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no sé el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no sé el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Aleluya, Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos de verano, ¿verdad? Unos vienen, otros van, otros se quedan. Y yo espero que todos estemos descansando, tanto fuera como aquí dentro, tanto en casa como si habéis salido fuera,
pues que hayáis podido descansar, que hayáis podido recuperar fuerzas y sobre todo que nuestra mente se agilice, porque a veces estos calores de por la noche nos amodorran de tal manera que parecemos zombies andantes por la mañana, ¿no? Entonces, pues que podamos descansar y podamos también... es una bendición poder pastorear esta iglesia, es una bendición ver a los hermanos cómo a lo largo de los años pues han ido evolucionando y creciendo y madurando, cómo se han ido incorporando familias nuevas también. Y ¿por qué digo todo esto? Porque a veces cuando uno se va de vacaciones y se aísla por una semana, y además si encima hay poca cobertura y no te permite estar en contacto con nadie, pues casi que le da uno tiempo a reposar y a mirar hacia atrás y valorar un poco todos los años que uno ha estado viviendo y ministerialmente los años también que uno ha estado sirviendo al Señor, ¿no? Y al final ves que, bueno, aunque hay momentos difíciles y momentos más oscuros y momentos más claros, al final siempre es rentable servir al Señor. Siempre Dios te da una mayor satisfacción cuando le sirves, a pesar de las dificultades y los problemas. También te da tiempo a ver un poco la evolución que como pueblo de Dios, ya no hablo como iglesia de Aranjuez, sino como pueblo de Dios, ha ido evolucionando también la forma de presentar el Evangelio y la forma de llegar a la gente, y cómo los mensajes, incluso las predicaciones también han ido cambiando con el tiempo, ¿no? A veces para bien y a veces para mal también, ¿no? Porque recuerdo en los años 80, donde la mayoría del mensaje estaba centrado siempre en Cristo, era un mensaje cristocéntrico, cimentado bien sobre la palabra y sobre el mensaje de salvación y todo. Quizás porque es cuando yo me convertí y quizás es lo que más me marcó. Pero tampoco había herramientas como las que tenemos ahora, y ves que realmente en la evolución de estos años, 28 que yo llevo en la iglesia y en el Señor más, ves cómo el pueblo de Dios, a nivel general, no solamente en España, sino a nivel también internacional, hay cosas que han cambiado. Unas para bien, como he dicho, pero otras para mal, ¿no? Y hoy voy a hablar de algunas de estas para mal, ¿no? Porque creo que debemos de aprender de aquello que no está bien para corregirnos en la medida en la que nosotros podemos formar parte de ese cambio que anhelamos y que queremos, pero que a veces esperamos que esté el cambio en los demás y no en nosotros, ¿no? Entonces, quiero compartir un texto, y la verdad que hemos tenido muy buena palabra en los últimos 3 domingos, aunque no he estado aquí, he estado de vacaciones, pero yo me conecto después que Jonán hace un trabajo estupendo editando el vídeo, la alabanza y la predicación y subiéndolo a ver si lo digo bien, a YouTube, pues uno se edifica, aunque no puede estar aquí. No es lo mismo, evidentemente, estar aquí que verlo enlatado, como yo digo, en un vídeo, pero al menos sí puedes meditar, reflexionar y ayudarte de la exposición de los hermanos para edificarte con la palabra del Señor, ¿no? Y voy a ir, esperar, dejarme que me he enrollado y al final no he buscado lo que quiero. Muy bien. Decía que hemos tenido muy buenas predicaciones en las 3 últimas semanas, y Marcos nos recordaba hace 3 domingos que es glorificar a Dios, por qué debemos glorificar a Dios, ¿verdad? Y cómo podemos glorificar a Dios. Y además nos dejaba, y compartía él, 1 Corintios 10:23, y nos dejaba algo importante, y es que no podemos añadir más gloria a Dios de la que tiene, porque Él ya es en plenitud de gloria. Ahora sí podemos hacer, como Él compartía, que esa gloria sea manifiesta en nosotros, en nuestra vida y en nuestras formas de andar y en nuestras actitudes. Y lo relacionaba Él con nuestra vida diaria, con lo que nos es lícito y con aquello que nos conviene, y que todo lo que hagamos en nuestra vida debe glorificar al Señor, es decir, debe permitir nuestra vida que el Señor sea glorificado en
nosotros, ¿no? José, inspirado por su viaje a Roma con la familia, pues aparte de hacernos ahí un break textos de Rosalía muy bien, pues nos compartió, inspirado, como he dicho, por su viaje a Roma, nos recordaba a todos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y en la cual estamos de paso, y que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, no está aquí en nuestro planeta, aunque tenemos que cuidarlo, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto a mí me tranquilizó mucho, y tranquilizó mucho mi alma, porque no he sido muy patriótico nunca, con lo cual pues tranquilizó un poco mi conciencia también. No soy muy amigo de las banderas, creo que las banderas marcan fronteras, delimitan territorios y causan más conflictos y guerras y divisiones que unidad y beneficios. Pero bueno, es un pensamiento personal mío, no tenéis por qué suscribirlo, Además, pienso, con ese hilo de ser peregrino y extranjero en esta tierra, que Dios quiso que naciera en esta bonita nación de España. Dios ha querido que tenga un buen trabajo desde hace 24 años, una esposa maravillosa desde hace 37 y unos hijos estupendos. Pero creo que ha sido Dios el que ha querido esto. Y si Dios hubiese querido que naciera en Senegal o en Guinea-Bissau, posiblemente llevaría 24 años intentando cruzar el desierto del Sáhara, viendo la forma de cruzar en patera el mar y de llegar a España para poder llevar alimentos y recursos a mi familia. Por tanto, no hay ningún mérito mío en la obtención de mi nacionalidad, y solo puedo agradecer a Dios que ha querido que yo naciera a 14 kilómetros de aquí, en un pueblo muy bonito que se llama Villaconejos y que forma parte de esta nación tan bonita y estupenda que es España. Pero si Dios hubiese querido que naciese en otro lado, ahora estaría más moreno y cansado de intentar cruzar en patera el estrecho. Pero Dios quiso que naciese donde nací. Por tanto, nunca me he sentido excesivamente apegado a la tierra, al terruño donde nací, y sí me he considerado más ciudadano sin fronteras, ¿no? Así que José me hizo enfocarme verdaderamente en esa ciudadanía que Cristo ganó para nosotros en los cielos, y agradecer a Dios la ciudadanía temporal que nos ha dado, nuestra nacionalidad temporal, que por su gracia y su misericordia ha querido que fuese España. Pero, vuelvo a decir, ningún mérito tenemos ninguno del lugar donde hemos nacido, sino que a Dios le plació colocarnos en este lugar. Nos recordaba, como he dicho, todo esto, y también que como extranjeros y peregrinos nos recordaba que estamos de paso por este mundo y que no debemos amoldarnos, no debemos conformarnos a las formas, a la cultura, a las costumbres de este mundo, sino que debemos mantener nuestra identidad como creyentes, como cristianos, como ciudadanos del cielo, que es nuestro destino final, y no la cultura de este mundo por el que estamos solamente de paso. Nos recordaba nuestras señas de identidad como ciudadanos del cielo y nos compartía Romanos 12, del 9 al 21. Y nos mandó que pudiéramos leerlos en casa, que pudiéramos leer el capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Y yo he hecho los deberes. Y no solamente he hecho los deberes, sino que he añadido la doble milla. Y me leí el 13 y el 14, que también son señas de identidad de nuestra ciudadanía en los cielos. Pero a veces tienen que ver con los gobernantes, y ahí a veces entramos más en conflicto con la conciencia que con otras cosas, ¿no? Pero es cierto que todas esas señas de identidad forman parte de nuestra ciudadanía en los cielos. Luciano iniciaba hace el último domingo recordándonos el Sermón del Monte, haciendo referencia a lo que debía ser la ley y de los que tenemos esa ciudadanía en los cielos, es decir, cuál es nuestra constitución de los que tenemos la ciudadanía en los cielos. Pues Luciano nos engarzaba, como he dicho, desde Marcos, pasando por José, y por Luciano nos engarzaba con esa ley, con esa constitución, que son esa aglutinación de discursos de Jesús en lo que conocemos como el Sermón del Monte, y que él compartió parte de uno de esos discursos con el texto de Lucas 12, 22 y 32,
y también tenemos el paralelo en Mateo 6, 25 y 34, haciéndonos ver que el exceso de preocupaciones nos hace pecar, porque nos revela una falta de confianza en Dios. Justo en el texto donde terminaba él, yo continué leyendo también. Digo, también vamos a hacer la doble milla, vamos a seguir leyendo. Y leí Mateo 7, del 1 al 6, que es lo que quiero compartir con vosotros. Y que dice así, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Yo lo voy a leer en la versión La Palabra. Y dice de esta manera: no juzguéis a nadie, para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque del mismo modo que juzgan a los demás, los juzgará Dios a ustedes y los medirá con la misma medida con que ustedes midan a los demás. ¿Por qué miras la brizna que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo podrás decirle a tu hermano, deja que te saque la brizna que tienes en el ojo, cuando tienes un tronco en el tuyo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y entonces podrás ver con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No entreguen las cosas sagradas a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues las pisotearán y revolviéndose les harán pedazos a ustedes. La verdad es que cuando me puse con este texto, después de escuchar la predicación de Luciano y de continuar y pararme inmediatamente después en estos apenas 6 versículos del capítulo 7, cuando empecé me di cuenta que había para más de una predicación, solamente con estos 6 versículos. Y posiblemente los desgranemos en varias predicaciones más, pero si así es, y si así lo quiere el Señor y si es su voluntad. Como he dicho, vemos en el texto de Mateo 7, del 1 al 6, habla de no juzgar. Reina Valera lo titula, sabéis que los títulos no están inspirados, así que tampoco os agarréis a ellos como algo dogma de fe inquebrantable, ¿no? Sino que Reina Valera lo titula el juzgar a los demás. Y la versión La Palabra que yo he leído habla de no juzgar a la ligera. El juzgar a los demás parece que se ha convertido en el deporte preferido de los creyentes. En ese gran escaparate que es Internet, un 90%, me atrevería a afirmar, de los vídeos que podemos encontrar es de hermanos llamándose herejes los unos a los otros. Juzgando no solo las enseñanzas de unos y de otros, sino la propia vida de unos y de otros, la conducta de unos y de otros, la familia de unos y de otros, cuestionando la fe de los demás, incluso llegar a cuestionar la salvación de sus almas. Solo falta que abras ese gran escaparate y verás unos defendiendo una doctrina. No voy a inventar ninguna para que nadie vaya específicamente a buscarlas, pero unos defendiendo una doctrina, otros atacando esa doctrina, y está bien, debatir sobre doctrinas, pero cuando se entra en el terreno de lo personal, cuando no estás defendiendo lo que tú crees que es tu doctrina sana, con el argumento y con la predicación de lo que es para ti la doctrina verdadera, sino que entras en el juicio de la persona que enseña otra doctrina o hace otra doctrina y te embarcas en ese tipo de situaciones, pues cometemos el error de venirnos arriba y dar una imagen que no es correcta. Si tú miras Internet vas a ver a hombres y mujeres, verdaderos siervos de Dios que conocemos, que son maestros en la palabra y que tú les escuchas y hay cosas con las que estás de acuerdo y compartes, y otras que no estás de acuerdo y no compartes, pero ves que han entrado en una dinámica de insultos, de descalificaciones,
de desprestigio, que ha llegado incluso a límites. Ya no hablamos solo de discusiones o diferencias sobre cuestiones doctrinales, sobre interpretaciones teológicas, sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer en la iglesia, mezclando la palabra con conceptos y preceptos políticos que conducen a descalificaciones muy mutuas con verdadera dureza, incluso llegando a maldecirse, óiganme bien, unos a otros. Yo estoy hablando de pastores en internet, de ministros del Evangelio, de hombres y mujeres que les avala una reputación, pero que creo que hemos perdido, como decía antes, al hacer un viaje, cuando yo recibí el primer folleto para convertirme al Señor o para que el Evangelio viniese a mí, a los días de hoy, creo que nos hemos desviado de ese propósito central de la Escritura, que es Cristo, y el mensaje de salvación, tal y cual lo refleja la Escritura, para estar debatiendo o dando un mayor realce a otras cuestiones que son secundarias y que nunca nos deberían de llevar a la confrontación o al enfrentamiento. Si somos pastores los que cometemos este error en internet y en las redes sociales, no podemos esperar menos de las ovejas que pastoreamos, porque tal cual es el ejemplo que tienen, tal cual va a ser la actitud. Ese es el peligro de internet. Como he dicho, incluso maldiciéndose en algunos casos entre ellos. Las vergüenzas evangélicas son expuestas sin ningún reparo por aquellos que deberíamos mostrar nuestro amor como señal de identidad de nuestra ciudadanía, como decía José. Y pensando que defendemos la pureza de nuestra doctrina de herejes y maleantes, me recuerdas ciertas leyes, nos convertimos en inquisidores que comprometemos la palabra de Dios. Pensando que ayudamos y que defendemos a Dios, lo que realmente hacemos es entorpecer la obra del Espíritu Santo y frenar la extensión del mensaje de salvación. Nos olvidamos del gran mandamiento, de la gran comisión, nos hablaba Marcos de ello, ¿verdad? Nos olvidamos de nuestros rasgos y características como ciudadanos del cielo, que no debemos perder, que debemos conservar, que debemos mantener, porque es allí hacia donde vamos y no aquí donde estamos ahora. Y nos preocupamos en cuestiones que además no son de nuestra competencia, como es juzgar el alma de los demás. No estoy diciendo que no haya falsas doctrinas, no estoy diciendo que no haya falsos apóstoles, no estoy diciendo que no haya enseñanzas equivocadas que merecen ser censuradas, no estoy diciendo esto, pero indudablemente no son las formas y tampoco es internet el lugar donde se deba hacer. La palabra de Dios nos dice cómo y cuándo y con quién hacerlo. Algo que debería ser una herramienta poderosa para la extensión del reino, para un mensaje cristocéntrico, centrado en la palabra, orientado al que todavía no ha percibido la necesidad de salvación, orientado al que todavía no ha percibido la necesidad de arrepentirse de sus pecados, orientado a aquel que está buscando y no sabe dónde acudir, porque el panorama que se le presenta en internet no le invita a ello. Esa herramienta que debería ser poderosa para todo esto se está convirtiendo en una herramienta de destrucción masiva para la fe cristiana. Deberíamos, como he dicho, centrarnos en Cristo y el mensaje de salvación, y no en la justificación de nuestras propias opiniones, o lo que es peor, nuestros propios pecados. Pero no solo los pastores pecamos en internet.
Algunos pecamos menos porque no tenemos ni el conocimiento para manejar las redes, ni la creatividad para hacer vídeos de estos guays que atraigan, y gracias a eso pecamos menos, pero no se necesita internet para pecar de esa manera. Os aseguro que yo he pecado criticando a otros pastores y a otros ministerios sin necesidad de tener internet. Así que, hermanos pastores que me estáis viendo, no se escandalicen, porque no estamos exentos. No necesitamos tener esa pistola que es internet en la mano para juzgar a otros ministerios. No solo, como he dicho, los pastores pecamos en internet y fuera de internet por juzgar a otros pastores de estas cuestiones doctrinales, de gestión o incluso de gobierno de las iglesias. El juzgar a los demás se ha extendido como una plaga entre las iglesias, y no solo juzgamos a los de fuera, sino también a los de dentro, a los propios hermanos en la fe, aunque sabemos que no debemos hacerlo, porque sabemos que no debemos hacerlo. Sin embargo, lo hacemos. Repito, anota en tu margen de tu Biblia. Bueno, ahora no puedes anotar en el teléfono, esa desventaja tenemos, ¿no? Pero grábatelo en el corazón, en la frente, donde quieras, o en la palma de la mano, ¿no? No debemos. Lo sabemos, sabemos que no debemos juzgar, pero lo hacemos. Es posible que nosotros no podamos cambiar la vergonzosa imagen que damos por internet, que no tengamos la capacidad como iglesia de hacer que esas imágenes, esas discusiones, esos debates, esos vídeos vergonzosos que uno siente vergüenza ajena, circulen y crezcan. Es verdad que a veces no tenemos como iglesia la herramienta ni la posibilidad de impedir eso, pero sí podemos cambiar nuestra actitud a la hora de afrontar el juzgar a los demás. Si algo me enseña la palabra, si algo me enseña la Escritura, la palabra de Dios, es que si queremos grandes cambios en nuestra sociedad, en nuestro país, en este mundo, debemos empezar por provocar pequeños cambios en nosotros mismos, donde sí podemos, dejando y entregando nuestra vida al Espíritu Santo, que es el verdadero agente de cambio en nuestras vidas. Sí tenemos esa posibilidad de provocar pequeños cambios en nuestro corazón, si entregamos y si dejamos al Espíritu Santo, si le entregamos nuestra vida y le dejamos a Él que sea el verdadero agente de cambio en nuestras vidas. Y aquí hay una pregunta que se desprende del texto. A mí me gusta mucho cuando hay preguntas en el texto, porque eso nos obliga a indagar respuestas. Y una de las preguntas que podíamos desprender del texto es del texto, del versículo 3, por ejemplo, puedo coger otros también, pero del 3, ¿por qué miras la brizna que tiene tu hermano? O dicho de otra manera, ¿por qué juzgamos? Si sabemos que no lo debemos hacer, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué juzgamos a otros? ¿Por qué juzgamos a los demás? ¿Por qué juzgamos a otros? Podríamos pensar que este texto no tiene ninguna relación con la ansiedad y la preocupación que estuvo compartiendo Luciano, pero me he dado cuenta que tiene que ver mucho más de lo que pensamos. Nada surge de la noche a la mañana. No empezamos a juzgar a un hermano, hoy me levanto y hoy le voy a hacer un traje a este. No nos levantamos ya con una premeditación de decir, hoy José te vas a enterar, te voy a poner a caldo, te van a chillar los oídos por todos lados. Esto de, ¿cómo era? Es un hereje total. No, está bien. No, alguno te criticará por eso, ¿no? Pero bueno, no, tampoco vamos a entrar en detalles, ¿no? No, uno no se levanta ya predispuesto a decir, hoy voy a juzgar a este hermano o a esta hermana. No. Entonces, ¿por qué? Como he dicho, no surge de la noche a la mañana. Son muchas veces que las mismas circunstancias y ansiedades y afanes de las que nos estaba hablando el pastor Luciano la semana pasada nos conducen a un exceso de preocupaciones, las que nos llevan, en primer lugar, a la queja,
Y de la queja pasamos al juicio y a cuestionar incluso la conversión de un hermano o de una hermana. La causa por la cual juzgamos a los demás es el orgullo, el propio orgullo personal, que tiende a cubrir los propios defectos de uno mismo, proyectándolos sobre los demás. Suele ser normal que aquello que criticamos en otros es nuestro mayor defecto. Y tengo que ser sincero, hermanos. El Señor me dio una lección aquí impresionante, como diría en 2 palabras. Impresionante, como diría el famoso, ¿no? Porque yo he criticado actitudes y algunas decisiones de otros ministerios y de otros pastores en las que yo a posteriori, no digo que antes y después me corregí, me arrepentí y luego pude criticar a aquellas. No. Primero critiqué y después yo caí en el mismo error. Y Dios me tuvo que decir, ¿ves? Es más, hubo un tiempo en el que todo mi afán, yo no tenía internet, pero si hubiese tenido un poco de sabiduría para crear vídeos chulos, me hubiese hecho el rey. En criticar actitudes, en defender doctrinas, en machacar a otros. Doy gracias a Dios que no lo hice, ¿no? Pero igual lo hice sin internet. Quiero decir que tampoco, no hay más camino que el arrepentimiento, no hay otro. Es decir, podemos dar todas las vueltas que queramos, pero pasamos por el arrepentimiento o no. No hay otro camino. Comenzamos. Es el orgullo, como he dicho, el que tiende a cubrir incluso nuestros propios defectos. Y como he dicho, suele ser normal que aquello que criticamos en otros es nuestro mayor defecto. Cuando algo nos sale mal, cuando algo se tuerce en nuestras vidas, cuando alguna área de nuestra vida no funciona como debería funcionar, tendemos a proyectar nuestra frustración sobre otros, sobre los demás. Y generalmente lo hacemos sobre aquellos a los cuales esas áreas les va bien, les funciona, o sí han logrado la victoria sobre ellas. Comenzamos a compararnos, a buscar razonamientos, ¿por qué a este sí y a mí no? ¿Por qué a este le funciona y a mí no me funciona? ¿Por qué yo me hice autónomo y tuve que dejarlo un día en la miseria? ¿Y por qué a ese hombre le funciona bien? Y pone una empresa y le marcha. Yo sé que esto solo me pasa a mí, ¿sí? Yo sé que esta es una iglesia santa y que el único pecador es el pastor, ¿no? Pero hermanos, son situaciones que nos vienen y que pasamos. Comenzamos a compararnos, a buscar razonamientos, a justificarnos, a menospreciar, porque a veces no juzgamos, pero menospreciamos el trabajo de otros. O no tenemos en cuenta los éxitos de nuestro hermano y los damos por poco en vez de gozarnos con él. Eso es una manera de juzgar también, hermanos. Comenzamos, como he dicho, a preguntarnos, a compararnos, sin darnos cuenta a veces, pero otras con verdadero propósito. Terminamos juzgando al hermano o a la hermana. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué no debemos juzgar? Acabo de exponer lo que entiendo podría ser la causa, el motivo por el que a veces juzgamos a otros. Proyectamos todo nuestro desconsuelo, todas nuestras frustraciones, todos nuestros desastres sobre los demás. Es una manera de liberarnos a nosotros mismos de nuestra responsabilidad y proyectarla sobre otros, en vez de asumir verdaderamente y evaluar verdaderamente. Lo dejaré para los versículos que no me va a dar tiempo a compartir ahora y que compartiré otro domingo. En vez de eso, lo proyectamos sobre los demás. Sí, parece que nos liberamos. A este le va bien por esto, claro, es que esto... Nos disparamos, nos venimos arriba. Esas pueden ser las causas. Ese agotamiento que a veces el exceso de preocupaciones nos lleva también. Ese estar con la mente más
en lo que acontecerá mañana y pasará mañana, como decía Luciano, que vivir el hoy. Además nos tranquilizó mucho, nos tranquilizó en la manera en que no os preocupéis, siempre habrá algo en el día que haga que no sea totalmente perfecto, ¿verdad? Siempre basta cada día su propio afán, es decir, habrá un afán para cada día. Así que, aunque hoy te levantes, ya le he dicho como mi esposa, este es un día maravilloso, que lo es, y que tenemos que agradecer a Dios por esa bendición que nos permite vivir un día más, pero seguro, como dicen también esos cartelitos que ponen en el trabajo, seguro que viene alguien y me lo fastidia. Siempre decimos, seguro viene alguien y nos fastidia, pero a veces somos nosotros mismos quienes nos fastidiamos el día con el propio afán. Pero ¿por qué no debemos de juzgar? Primero, porque es un mandato de Jesús, son sus palabras, estamos en el Sermón del Monte, nos está dando una enseñanza y nos está diciendo: no juzguen a nadie. No juzguen a nadie. Ese nadie ni a quien nos fastidia, porque no nos deja opción de decir, bueno, pero a este sí que puedo. Vaya, ¿ves? A nadie. No juzguen a nadie. Y nadie es nadie. Deja pocas dudas a la interpretación este versículo. Es una instrucción directa, clara, un mandato directo, sin rodeos, que da Jesús a los que estaban sentados alrededor de él, recibiendo esta enseñanza. No juzguen a nadie. Como he dicho, a nadie es a nadie. No hay excepción ni al prójimo, ni al propio, ni al extranjero, ni al gentil, ni al hermano, ni al impío, ni al santo. A nadie. No juzguen. Se lo dice Jesús, no es su pastor el que se lo está diciendo. Por eso no quiero interpretar nada más. Es Jesús el que les dice, no juzguen a nadie. Y a nadie es a nadie. A nadie. Dirá, bueno, pero a estos sí. A estos del arco iris sí, ¿no? Podemos. Según el texto, podemos. Pues a ver si usamos la misma prudencia con la que me habéis respondido en nuestra vida diaria. Porque nadie es nadie. Podemos confrontar, podemos predicarles el Evangelio, podemos incluso hacerles ver nuestro punto de vista. Sí, y lo veremos. Veremos cómo hacerlo también. Cómo corregir, cómo instruir, cómo exhortar, como Dios quiere que se haga. Pero juzgar a nadie. A nadie. Segundo, porque en este texto vemos un para qué. A mí los para qué de Jesús me encantan. Tú párate cada vez que veas un para qué. Cada vez que en los evangelios tú veas un para qué, y más si viene de Jesús, detente. Obsérvalo con detenimiento. Un para qué de Jesús hay aquí. ¿Lo leemos? Versículo 7.1, no hemos salido del primer versículo todavía, ¿eh? Para que Dios no los juzgue a ustedes. Para que Dios no los juzgue a ustedes. Hay un mandato y hay también una bendición impresionante al no juzgar a los demás. Y a la vez hay también una tremenda irresponsabilidad a juzgar a los demás. Es decir, que tenemos en primer lugar un mandato, una enseñanza de Jesús, que es nuestro maestro, que nosotros somos sus discípulos y que por tanto deberíamos seguir sus enseñanzas y sus instrucciones. Si verdaderamente Él es nuestro maestro, si verdaderamente nosotros somos sus discípulos. Y esto es importante cuando nos planteamos el discipular a alguien, porque el discipular a alguien no es solamente llenarle la cabeza de conocimiento, o de sabiduría bíblica, o de meditación y recordación y memorización de versículos. No, discipular a alguien es hacer que viva la palabra, es enmendarle, enseñarle, y ahí se requiere una actitud de maestro
en el que enseña y una actitud de discípulo en el que recibe la enseñanza. Y discípulo quiere decir que le vas a dejar a tu maestro que intervenga en tus emociones también, que intervenga en tus sentimientos, para poder moldear y forjar el carácter de Cristo, que es lo que Cristo hizo con sus discípulos, sembrarse en ellos. Sembrar en ellos el carácter que Cristo tenía. Pero vemos ese mandamiento del maestro, no juzguen a nadie, ¿vale? Por una parte, y en ese mismo versículo, el para qué. No juzguemos para qué. Pues sigue la respuesta, ¿para qué? Dios no nos juzgue a nosotros, o para que Dios, como dice el texto, no les juzgue a ustedes. Y esa es la bendición. Y hay también una tremenda irresponsabilidad al juzgar, cuando estamos juzgando a los demás. La vamos a ver luego un poquito más adelante. Es decir, tenemos asegurada la bendición de que no seremos juzgados si no juzgamos a los demás. Hermano, esto es un reto. Esto es un reto porque es una bendición que va implícita en una condición, la de no juzgar a los demás. Si juzgas, vas a ser juzgado. Si no juzgas, no vas a ser juzgado. Quiero decir, aquí es fácil decidirse. Yo tengo que trabajar esto en mi vida. Yo no sé tú, pero hablo de mí. Yo tengo que trabajar esto en mi vida. Porque ahora mismo estoy a las puertas del juzgado de guardia. Yo hablo por mí, yo no señalo a nadie. Estoy intentando poner en práctica esto y me examino a mí mismo. Estoy a las puertas del juzgado de guardia. Pero si no quiero ser juzgado, pues la Escritura me da un remedio, no ser juzgado, porque todos seremos, dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el gran juicio del trono blanco, ¿vale? Allí no vamos a ir los creyentes. Allí no vamos a ir los creyentes. Pero al tribunal de Cristo sí. Vamos a ir a recoger nuestra corona, si tenemos corona, o si nuestras obras se quemaron como hojarasca, como dice Corintios también, pues raspaditos por la salvación y punto. Y nos dirá, mira, te perdiste esto, te perdiste aquello, y todos vamos a ser, nos vamos a presentar ante ese tribunal de Cristo, es decir, vamos a ser juzgados. ¿Tú quieres no ser juzgado en ese tribunal? Pues no juzgues. Yo estoy cuestionando aquí tu salvación, no quiero entrar ahí. Pero el tribunal de Cristo está ahí y ahí iremos. Pablo dice que esperaba la corona, esa corona que recibían los atletas en las Olimpiadas, cuando llegaban a la meta, cuando obtenían el premio, cuando terminaban la carrera, el maratón, ¿verdad? Nosotros estamos corriendo esa carrera, estamos corriendo ese maratón también y pretendemos llegar a la meta, a esa ciudadanía que está en los cielos. Cuando lleguemos nos presentaremos hasta ese tribunal de Cristo y nos dirá, aquí flojeaste, aquí te faltó un poquito más de confianza, de fe, aquí no hiciste mi voluntad y te perdiste esta bendición. Vamos a saber qué es lo que nos hemos perdido, a veces por nuestra cabeza dura, a veces por nuestra dureza de corazón, a veces por no aplicar el texto de las Escrituras que nos garantiza una bendición como es este. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero además hay una gran irresponsabilidad en juzgar, porque continúa el texto y dice,
Versículo 2, 7:2. Porque del mismo modo que juzguen a los demás, los juzgará Dios a ustedes y los medirá con la misma medida con que ustedes midan a los demás. Es decir, al juzgar no solamente nos estamos perdiendo la bendición de no ser juzgados, sino que estamos cometiendo la irresponsabilidad de exponernos a que Dios nos juzgue de la misma manera que yo he juzgado a otros. Es decir, si has sido inmisericordia, es decir, sin misericordia, con alguien, con un hermano, con una hermana, con tu vecino, con tu prójimo, y lo has juzgado con dureza, vas a ser juzgado con dureza en este tribunal de Cristo. Vas a ser juzgado con la misma medida, con el mismo canon, que es la palabra que se emplea, canon o medida, con la misma medida. Si tú juzgaste con esta medida serás juzgado. Pero si juzgaste con esta serás juzgado. Lo dice la Escritura, no lo dice tu pastor. No lo digo yo. Lo dice la Escritura, que nos dice también que hay una bendición en no juzgar. Pero nos empeñamos en saltarnos la bendición y cometer la irresponsabilidad de exponernos a ser juzgados de la manera en la que nosotros hemos juzgado. Y normalmente nosotros al juzgar somos más tremendos que Dios todavía. Somos, como diríamos en un buen castizo de Villaconejo, somos más papistas que el Papa. Nosotros caemos con el peso de la ley y de 2 leyes más sobre el que la incumple. Estuve oyendo un himno antiguo. Sabéis que a mí me gustan los himnos antiguos, pero este está versionado en versión moderna, que es Sublime Gracia, ¿no? Y me evocó recuerdos de mi conversión, de cómo todo estaba enfocado, cómo estaba todo orientado a ese mensaje cristocéntrico, donde cuando predicábamos, cuando hablábamos, cuando exponíamos la palabra, nos poníamos como ejemplo de pecador. Ese himno, tú repasas ese himno, verás que es el himno de un arrepentimiento genuino y sincero, de un reconocimiento de la gracia inmerecida de Dios para un pecador que estaba perdido y que fue hallado por Cristo Jesús. Hemos cambiado. Hemos dejado de llevar el perdón para llevar el juicio. Y nos hemos equivocado. Como iglesia, hablo en general. El mundo está esperando un mensaje de reconciliación con Dios, que no sabemos entregar, que no sabemos llevar, que no sabemos transmitir, pero que estamos en la obligación de hacerlo. Y es muy importante para poderlo hacer que permanezcamos, como el lema de este año, sobre la roca. Que escuchemos las palabras de Jesús y las hagamos. Que nos agarremos y no pongamos en riesgo esas características que nos dijo José, de esa ciudadanía a la que pertenecemos y que está en el cielo, que no está aquí. Que no nos dejemos arrastrar, contaminar. Ponía el ejemplo de Daniel en Babilonia. Que no nos dejemos contaminar con el lugar en el que estamos obligados a estar para llevar esa esperanza, para transmitir ese amor del que nos hablaba también Marcos. Ese gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios en primer lugar y a tu prójimo también como a ti mismo. Necesitamos volver al mensaje de la cruz,
necesitamos volver al mensaje de la salvación. Necesitamos volver a ser cristocéntricos, a no irnos por las ramas, a no debatir doctrinas que no son fundamentales y que vemos que además en estos tiempos cambiantes a lo mejor no son tan certezas como nosotros la dábamos por certeras. Porque está por venir, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. No nos dijo ir y defender la sana doctrina con arma, espada y con de doble puño, ¿no es? Voy aprendiendo ya, al final me voy a hacer un flick y yo también, Volvamos al mensaje de la cruz. Volvamos a transmitir el amor. Hermanos, a veces yo recuerdo, y siempre lo digo, al papá de Marcos. Podemos decir que era un poquito legalista, pero el amor que irradiaba cuando te transmitía el mensaje de salvación, en el que no te sentías señalado, marcado, debemos recuperar, hermanos, ese mensaje de la cruz, ese mensaje cristocéntrico, ese mensaje anclado en el amor, que es nuestra seña de identidad, es nuestra señal de que somos hijos de Dios. Y que nadie se me escandalice y que me critiquen por internet si me tienen que criticar, no es el hablar en otras lenguas, es el amarnos los unos a los otros, porque es lo que Cristo estableció, por lo que se nos conocería, por los que la gente sabría que éramos sus discípulos, en que mostrábamos el amor los unos para con los otros. El mensaje de la cruz es un mensaje de amor, es el amor de Dios Padre entregando a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros pecadores, que estábamos perdidos y, como dice el himno, fuimos hallados y encontrados por Él, porque si no hubiésemos caído por el precipicio, pero nos cogió, llamó a nuestra puerta, tuvimos la gracia de Dios, de que un día llamó a nuestro corazón, de que alguien se atrevió a no perder su identidad, sino a mantenerla y a no avergonzarse de ser cristiano y decirlo: mira, te presento a Cristo, mi Señor, por el que tú me ves diferente, aunque yo sea un burdo pecador como tú, pero su gracia me alcanzó. Nos creemos en poseedores de nuestra salvación por méritos. Al final somos peor que los católicos, porque los católicos al final luchan porque creen que por méritos van a encontrar la salvación. Nosotros pensamos que no, pero al final nos creemos con derechos sobre la misma. Volvamos al mensaje de la cruz. Volvamos al mensaje de un Cristo centrado en nuestras vidas, centrado en nuestro corazón, centrado en cada área de nuestra vida, al que llevemos todo aquello que no podemos vencer y que no nos hace mejores ni peores, porque estamos en un proceso. Unos ya vencieron lo del tabaco. Amén, aleluya, gloria a Dios, ya no fumamos. Pero todavía por la noche se les va el ojo a internet y a cosas que no deberían ver. Ahí tiene que trabajar el Señor todavía. Otros están en un proceso en el que superaron lo del alcohol, lo del tabaco, lo de mirar con ojos a otras partes que no deben mirar, pero lo de tratar con Hacienda todavía les cuesta. Todos tenemos por qué callar. Todos. Primero el que les abra, hermanos. Primero el que les abra. Ya les pondré el ejemplo de qué hice para intentar frenar esta plaga que se apodera de uno, porque cuando uno empieza a juzgar es que no para, es que se acelera. Es como comer pipas. Hay un peligro tremendo. Los veranos son tremendos para esto de juzgar, y el tomar café, ni os digo ya, Los cafés los carga el diablo. Hay que tener cuidado. Porque el café puede ser la mayor bendición en la que uno se edifica con los hermanos ahí, hablando de las Escrituras, edificándose, madurándose, en fin, creciendo en el Señor. Es un arma de destrucción masiva total, si no sabemos controlarla.
Así que a gusto puedo decir que el que esté libre que lance la primera piedra. Yo desde luego no me atrevo ni a levantar un dedo. Cuidado, porque es un mandato de Dios. Porque el no hacerlo lleva implícita una bendición. Y si lo hacemos, lleva implícita una irresponsabilidad, que seremos juzgados de la misma manera que nosotros estamos juzgando. ¿Cómo evitarlo? Lo veremos más adelante. Quedan cosas pendientes que veremos si Dios lo permite. Con este mismo texto y con otros nos queda pendiente hablar de la brina y del tronco, que es una cosa y que es la otra. Hablar de limpieza personal para poder corregir, porque sí podemos corregir, sí podemos exhortar, sí podemos ayudar al hermano que está pasando por un momento de dificultad o de prueba o que vemos tremendamente hundido en pecado. Pero no juzgar, pero sí podemos exhortar, sí podemos enseñar, sí podemos instruir, sí podemos confrontar. Pero vamos a ver cómo, no juzgando, sino como indican las Escrituras. Y también veremos un consejo, una palabra, una exhortación es algo sagrado. A veces se nos olvida. Que es ese texto final del versículo 6, que a veces no entendemos por qué está ahí. Eso de echar las perlas a los cerdos y todo esto. Si Dios quiere, lo permite, no ha venido antes y nos da sabiduría para hacerlo, lo compartiremos otro domingo, pero ahora lo vamos a dejar por hoy aquí. Vamos a orar, vamos a terminar orando. Padre, quiero darte gracias porque efectivamente tu palabra, Señor, es como ese puñal que se clava en nuestro corazón, que llega a lo más profundo de nuestra alma, que discierne todos nuestros huesos, todos nuestros tuétanos, todo nuestro ser, que llega donde nadie puede llegar, Padre. Gracias te doy porque en ella somos edificados, con ella somos corregidos, con ella tú nos instruyes, con ella tú nos bendices, con ella tú nos previenes, para que nuestra vida sea abundante, crezca, madure, se forme bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido perdón si en algo les juzgué en algún momento. Te pido, Señor, que los bendigas. Quiero lo mejor para ellos, para sus familias, para sus trabajos, para sus economías, para su porvenir. Ayúdales, oh Dios, en todo aquello que precisen y que necesiten, Padre. Dale triunfos que serán mis triunfos, dale victorias que serán mis victorias. Pero sobre todo, ayúdame a darles mi amor, Señor. Pero no solo a mis hermanos, sino también a aquellos que aún no teniéndote en su corazón, Señor, necesitan recibir un mensaje de esperanza para sus vidas. Ayúdame a escucharles también, a no juzgarlos, a no apartarlos, a no darlos por perdidos, Señor. Instrúyenos como iglesia, Señor. Danos sabiduría, creatividad, dirección de tu Espíritu, Señor, para llevar adelante la misión que tenemos en nuestro tiempo, Señor, de ser esa iglesia que se centra en la cruz, que se centra en un mensaje cristocéntrico, de amor para la sociedad que está rebelde a tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Haznos meditar más en la gracia inmerecida de la que disfrutamos, oh Dios, para que no nos creamos poseedores de algo que hemos conseguido con nuestros méritos, sino que seamos agradecidos al lugar donde tú nos has puesto, al lugar y a la nación en la que nos hiciste nacer. Gracias por el trabajo que tenemos, oh Dios, o por el sustento con el que cada día comemos, o la salud de la que disfrutamos, porque nada merecemos, pero a ti te place darnos todo, Señor.
Descárganos de nuestras preocupaciones para que no pequemos por falta de confianza en ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a no juzgar a nadie, tampoco a los de dentro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos y hermanos. Los que se vayan a disfrutar esta semana de vacaciones, disfrútenlo, pásenlo bien y no pasen mucho calor. Refrésquense y tengan cuidado con los fuegos. Que el Señor les bendiga.